impensable cuando todo declina. ¿Cuál es tu reacción y tu actitud cuando las cosas se están acabando? Cuando se te está acabando el ánimo, cuando se te está acabando la fe. Que las cosas nacen, crecen, pero también a veces declinan, se terminan. ¿Cómo reaccionas tú? Cuando se acaba el gozo, cuando viene esa temporada, la Biblia tiene unos momentos lindísimos de cenit. Dios nos muestra unos momentos de restauración increíbles cuando tomó un ser humano y lo sanó de su enfermedad. Cuando tomó a esa mujer que había fracasado con 5 hombres, la samaritana. Cuando Dios toma a un profeta como Ageo, Sofonías, Abdías, todos ellos profetizan calamidad. Miqueas dice: yo soy un cuidador de ovejas, yo arrío bueyes, pero Dios me tomó y me dijo: profetiza que le va a venir destrucción a Israel, porque Israel se apartó de Dios, dejaron de servirle. La relación con Dios se redujo a una actividad religiosa. Voy, asisto, cumplo ciertas cosas y ya, que Dios no se incluya más en mi vida. Yo decido sobre mis sentimientos, yo decido sobre mi futuro. Y Dios toma a este profeta Miqueas y le dice: dile a mi pueblo que por separarse de mí y convertirme a mí en un objeto religioso, les va a venir la calamidad y los van a destruir. Entonces el rey de aquel entonces, creo que se llamaba Jeroboam, el rey de ese entonces, ese rey viene y dice: ¿cómo así? Que nos está hablando lo malo. Y la reacción cuando se está acabando la bendición de Dios para ellos, la reacción de ese rey fue: mátenlo. Y el ministerio de Miqueas solo duró unas horas, ni siquiera días, ni siquiera meses. Obedeció a Dios y le costó la vida obedecer a Dios. Y tenemos esa increíble profecía. Para él solo horas, pero para nosotros sigue viva. Micaías profetizó la venida de Cristo, por ejemplo. Nacería en Belén. Al recordar a la Navidad deberíamos recordar a Micaías. Su profecía ha tenido un alcance hasta el día de hoy y tendrá el alcance hasta el fin del mundo. Pero el tiempo de su ministerio fue muy corto. Voy a mostrarles cómo reaccionaban los apóstoles. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. Aquí tenemos un momento maravilloso. Qué enseñanza. Jesús llevó a sus apóstoles, a los discípulos, al límite. Todo se había acabado. Leámoslo. Lucas capítulo 9, verso 12. La versión Reina Valera contemporánea dice así: cuando el día comenzó a declinar y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos vecinos y busquen comida y alojamiento, porque aquí no hay nada. Ahora quiero que lo leamos en la versión Nueva Versión Internacional. Al atardecer también se preocupa por decirnos que estaba acabándose el día. Se le acercaron los 12. No fue solo uno. ¿A quién le pasó esto? ¿De quién fue toda la experiencia? Dice que de todos los discípulos. O sea, esto nos puede pasar a cualquiera. No es que no, al pastor no le puede pasar. Sí, me puede pasar a mí. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Tú no puedes decir que porque llevas años en el cristianismo esto no te pasará a ti. Hoy tendremos que acuñar la frase de un programa: también caerás. Le pasó a los 12. Dios dijo que aunque seas tú un siervo, una sierva de Dios, te puede pasar. Y puede pasar que Dios permita que esté declinando y acabándose alguna provisión en tu vida. La triste realidad es que cuando nosotros no hemos madurado en los caminos del Señor,
Y cuando no tenemos comunión con Dios y su palabra, eso de hacer devocional cada día, yo observo que se repite esta reacción al día de hoy. Han pasado 2000 años de esta enseñanza, poco más de 2000 años, en que Jesús estando presente y los discípulos estando caminando con Él, pero Dios permite que escasee la provisión. Para algunos se está acabando este año y les está escaseando la provisión económica, pero para otros les está escaseando la provisión familiar. Pero cuando empieza a escasear y no tenemos relación con Dios, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, sigue siendo la misma reacción, y es huir, escapar y abandonar. Así nosotros equivocadamente pensamos que nuestra felicidad va a estar cambiando X condición física, pero resulta que el cambio está en Jesús. Sabes que esto es más común de lo que nosotros quisiéramos que fuera. Voy a hacer un viaje Medio Oriente, pero no a la tierra de Israel, un país vecino, es el país del Líbano. Importantísima en el Líbano, en aquella nación. Es un lugar marítimo rodeado por mar. Es el lugar del Líbano. Los historiadores hallaron 3 civilizaciones que vivieron allí: los fenicios, los romanos y los sidonios. Te voy a mostrar el mapa para precisarte cuál es el lugar. Ahí tenemos el mar Mediterráneo. Abajo tal vez alcanzas a ver algunas ciudades de Israel, y en la parte superior tenemos un globo rojo, Sarepta. Esa ciudad está mencionada en diferentes momentos en las escrituras, porque eran vecinos con los de Israel, y sucedieron unos acontecimientos poderosos en esa ciudad de Sarepta. El arqueólogo que descubrió esto fue James Bennett Pritchard. Les muestro toda esta evidencia para decirles que lo que estamos leyendo no es como un cuento de hadas, una ciudad imaginaria, personajes inventados. No, estamos leyendo la sagrada y verdadera palabra de Dios, con evidencia arqueológica de los milagros que Dios ha producido en la tierra. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10 al 12. Así que Elías fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña, y la llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa, hacer una comida para mi hijo y para mí, y será nuestra última cena antes de morirnos de hambre. La misma reacción cientos y cientos de años antes del encuentro de Jesucristo con sus apóstoles, frente a toda esa multitud que llevaban ya días escuchando la prédica. Dice la Biblia que llevaban 3 días siguiendo a Jesús. Hay pocos milagros que se registran en los 4 evangelios, pero este milagro es uno de los que los 4 lo registran. Mateo 14, Marcos 6, Juan 6. En todos ellos, además de Lucas, se registra este milagro. Ahora, si tú sigues leyendo el capítulo 17 de Reyes, la historia termina en milagro. Y el milagro otra vez se desarrolla cuando ella dice que no tiene. ¿Y cuál es su aspiración o su decisión, su reacción frente a no tener nada? El niño y yo vamos a... ¿Cuántos aquí, en lugar de pensar en batallar por su fe y su Dios, están pensando en morir?
que se muera mi relación con Dios, que se muera mi servicio y mi llamado, que se muera mi iglesia, que se muera mi matrimonio, que se mueran mis hijos. Nos hizo mucho daño el pecado de Adán y Eva, y predispuso nuestro cerebro el pecado para la derrota. La Biblia dice que después de comer Adán y Eva ese fruto, ¿por qué lo comieron? Porque hubo una motivación de lo atractivo que se veía, porque hubo una motivación aquí en su mente de que iban a ser mejores y a llegar hasta ser como Dios. ¿Por qué las personas, cuando están declinando su motivación, su ánimo o algún recurso, abandonan la iglesia, abandonan su hogar, abandonan el servicio a Dios? Porque lo mismo, ven en el mundo algo atractivo. Me voy a meter más bien en mi trabajo, yo me voy a concentrar en mi estudio, voy a viajar. ¿Por qué los seres humanos reaccionamos así? Porque desde el pecado nuestro cerebro se afectó. Y dice la Biblia que después de comer ese fruto, Adán y Eva, ¿cómo reaccionaron? ¿Fueron mejores? ¿Semejantes a Dios? No. ¿Qué sintieron ellos? Lo primero que dice fue la vergüenza, y después de eso, miedo. Dice Adán: tuve miedo porque oí tu voz en el jardín. Resulta que si tú tomas esa decisión, como la de esa mujer de Sarepta, o como la de los discípulos, de que hoy muere aquí tu relación con Dios, muere aquí tu llamado eterno y hermoso de servirle, muere aquí tu sueño de una familia al servicio de Dios. Si hoy muere ese sueño, jamás verás milagros. Y resulta que nuestro Dios, al ser el omnipotente Dios sobrenatural, cuando Él se manifiesta en una vida, hace cosas sobrenaturales. Anhelamos dentro de nuestro espíritu, así tú estés muy seco, pero allá adentro hay una chispa. Allá adentro hay una chispa, como decía Friedrich Nietzsche, que constantemente se encerraba en habitaciones y en el baño y gritaba: ¿por qué me persigues, Nazareno? Él estaba haciendo referencia a su conciencia, porque la Biblia dice que fuimos creados con una conciencia, y nuestra conciencia es ministrada por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios le habla a nuestra conciencia. Ellos lo dieron por muerto, los apóstoles. Aquella mujer con su niño en tiempo de escasez dio por muerto su día y su hijo y su hogar. Y yo vengo a decirte de parte de Dios: tu día no va a morir si dejas surgir tu fe. Si pones tu fe en el Dios verdadero, tu día no va a acabar. Ese es el Dios al que yo conocí y me rendí, por el cual renuncié a cualquier otro proyecto de vida para ser un pastor, y le he entregado los mejores años de mi vida y mis mejores fuerzas a Dios. ¿Por qué? Porque cuando las cosas han estado declinando, yo he visto a Dios. Cuando personas me han dicho: aquí no se puede y aquí murió tu sueño, Dios me ha dicho: Henry, cree en mí. Y yo he creído en Él, y Él ha hecho siempre un milagro. Mira, esta mañana cuando llegué aquí al terreno, me dijeron: pastor, no hay luz. Ayer cayó un rayo aquí cerca en la tarde y destruyó el sistema eléctrico. No hay luz. Pero desde esta madrugada yo estaba orando y clamando a Dios por el clima, por el culto, por todo. Así que cuando eso me dijeron, lo que yo hice fue: Señor, va a ser algo. Hoy va a ser algo. O habrá corriente, fuente eléctrica, o me pondrá unos pulmones de oso y gritaré. El Señor hará algo. Y sabes, 8:55 llegó la luz. 8:55. Estaba declinando ya la hora. Ese es el Dios que me enamoró. Por eso le consagré mi vida, y por eso en los momentos de la tentación al pecado, del cansancio, y que parece que todo se ha acabado en mi motivación, en esos momentos elijo creer en Él, no abandonar. Impensable que Dios sea diferente a nosotros. Tú no lo razonas, pero inconscientemente, cuando las cosas se están acabando y tú dices: hasta aquí llegué,
es porque tú crees que Dios también llegó hasta ahí y ya no va a ser más contigo, porque pecaste o porque resbalaste o porque te desanimaste inconscientemente. Cuando tú decides retirarte es porque en tu inconsciencia crees que Dios ya no va a hacer nada más contigo. Uy, ahí está Satanás detrás de nosotros. Permíteme leer Génesis capítulo 1 verso 26. Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Dice la Biblia que nosotros, cuando fuimos creados, el primer hombre llamado Adán y la primera mujer llamada Eva, ellos tenían la mente del Señor. Su razonamiento, sus sentimientos, todas sus inclinaciones eran como las de Dios mismo. Pensaban como Él y sentían como Él. Pero pasan los años después del pecado y mira estas frases. Voy a tomar dos. Salmo 50, 21. Has hecho todo esto y he guardado silencio. Dice Dios: ¿acaso piensas que soy como tú? Génesis decía que los hombres seríamos como Él, pero ahora el Salmo, Dios lo cuestiona y dice: ¿piensas que soy como tú, mano? Ahora vamos a Isaías. Isaías en su capítulo 40, versículo 25. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí?, dice el Santo. ¿Qué pasó entre el Génesis 1:26 y el Salmo 50, Isaías 40? ¿Qué pasó en esa brecha? El pecado. Y entonces lo que Dios está diciendo es que perdimos nuestra imagen y semejanza de Dios. La perdimos. Y Dios ahora viene a confrontarnos. Cada vez que pecamos, nos distorsionamos y nos alejamos de los pensamientos de Dios. Ya no pensamos como Él, ni sentimos como Él. ¿Ves el daño tan grande que nos ha causado el pecado? El pecado nos distorsiona nuestra mente, siendo que servir al Señor, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, traerá nuestra mejor vida. Lo más lindo que podamos vivir, lo viviremos con Él y en Él. La mejor vida está a su lado. La Biblia dice que a quien mejor trata a Dios es a sus siervos, pero muchas personas sirviéndole al Señor no piensan eso. Pecado dañó nuestra mente y piensan que sirviendo a Dios su vida será desgraciada, aburrida, que se harán daño a sí mismos, se cohibirán de placeres. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? Satanás, el pecado. Porque estar cerca de Dios lo que trae es milagros. Estar cerquita de Él, ya sea por siquiera pasarle el agua a nuestro Salvador Jesús. Dice la Biblia que van mujeres como Juana, la esposa del superintendente de Herodes, del superintendente Chuza, como María de Magdala, que estaban detrás de Él. ¿Por qué? Si esa mujer tenía dinero, si su esposo tenía tremendo cargo trabajando con el rey, ¿por qué lo seguían? Porque estar cerca del maestro, así sea alcanzándole el agua, sirviendo de alguna manera, ellas serán tocadas por esa gracia de Dios. Al lado de Él se experimenta paz, al lado de Él hay gozo, alegría, al lado de Él sabemos que si morimos hoy, despertaremos en el cielo. Hay salvación y vida eterna. Vamos a ver algunas deidades de las civilizaciones que han existido en el mundo. La primera, los griegos le llamaban Júpiter, los romanos le llamaban Zeus. Ese se lo fabricaron ellos. ¿Era de acuerdo a la imagen del Dios verdadero, invisible, creador de todas las cosas? No. Zeus era viril, temperamental. Algunas veces lo mostraban con un rayo tratando de acabar a los mortales y ellos tenían que hacerle sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos pensaban así, los griegos y los romanos pensaban así. Entonces se fabricaron un Dios a como ellos pensaban. Pero mira otro pueblo, mira otra cultura. Este no se parece a Zeus. Se lo fabricaron los cananeos y los pueblos del Medio Oriente. En Irak existe esa réplica. Pero Baal era esencialmente un dios sexual.
porque los cananeos y los del Medio Oriente pensaban eran sexo. Y él tenía que estar teniendo relaciones sexuales con la diosa Aserá. ¿La han leído en la Biblia? Y en los ritos que le practicaban a Baal eran sexuales. A diferencia de los romanos, que eran conquistadores y ambiciosos, los cananeos y los del Medio Oriente eran sexuales. Pero vamos a ver otro pueblo más, miremoslo. Odín. Este no se parece ni a Zeus ni a Baal. ¿Este de dónde era? Se lo fabricaron los pueblos nórdicos, como Noruega, Escandinavia. Estos lugares se fabricaron ese dios. ¿Y por qué tiene ese martillo en la mano? Porque esos pueblos eran pelea y pelea. A los vikingos, ¿qué les gustaba? Darse en duro. Esa era la diversión de ellos, ¿no? Mostrar cuánta fuerza había en ellos. Entonces, de acuerdo a su modo de vivir, fabricaron un dios. ¿Ves la confrontación en Salmo 50, Isaías 40? ¿Acaso soy como ustedes? Porque se fabricaron dioses de acuerdo a sus placeres o gustos o necesidades. Tenemos que recuperar la imagen de Dios, conocerlo a través de la Biblia, de nuestra comunión y oración con Él. Segundo principio: impensable lo que Dios piensa cuando todo declina. Repito, nosotros en el pecado, nuestra mente se afectó, y cuando las cosas están declinando, mi ánimo, mi fe, mi reacción es: aquí no hay nada, se acabó. Pero ¿Dios piensa así? Vamos a volver a la historia de Lucas, en su capítulo 9, versículo 13. ¿Qué pensó Jesús? Denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. ¿Dios piensa igual que nosotros? Ellos dijeron: no queda nada, se murió todo, vayámonos, despidamos a todo mundo. ¿Qué pensó Jesús en ese momento de crisis? El día declinaba, no había provisión, declinó el dinero, declinó todas las cosas. ¿Qué pensó Jesús? Es momento para un milagro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él piensa en milagros, yo pienso en derrota. Él piensa en misericordia y gracia. ¿Y yo en qué pienso? Fracaso. Ya no puedo más, fallé, pequé, no puedo más, ya se acabó todo. Dios no, Dios está pensando: pues levántate, hijo. No dice Proverbios: si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. No dice Miqueas, el profeta hermoso: de las ruinas, enemiga mía, no te burles de mi mal. ¿Por qué? De las ruinas Dios hace un palacio. Restauraré sus ruinas. ¿Dios piensa igual que nosotros cuando todo está declinando? Cuando todo está declinando y tú piensas en irte, despedir todo, esa voz viene de Satanás, porque él sabe que si tú y yo perseveramos, va a venir un milagro. El milagro, ¿quién lo hace? El milagro sucedería a través de los discípulos. ¿No te parece eso enigmático? ¿Extraño? Que Dios diga que el milagro va a ser a través de nosotros. Sorprendente. Nos quiere usar a nosotros. ¿Cuál fue otra vez la reacción de ellos en el versículo 13? Denles ustedes de comer, dijo Jesús. Pero ellos dijeron: no tenemos más. Ellos insisten en su mentalidad. Jesús dice: yo voy a hacer un milagro, y ellos insisten. Antes le habían dicho: no queda nada, en el versículo 12. No queda nada. Y ahora en el versículo 13 ellos son tan atrevidos. Nosotros los seres humanos somos atrevidos con Dios. Somos muy respetuosos con Dios. Él nos da una promesa como la de Judas 24, que dice: sin mancha, sin caída, y tendrán grandes. Y nosotros llega diciembre y decimos: yo no voy a terminar con alegrías. Pero fue Dios quien lo dijo. Así como Pedro fue tan atrevido, el Señor dice: todos ustedes me van a negar. Y Pedro dice:
estas gallinas te negarán, yo soy un varón. Aunque todos te nieguen. ¿Recuerdan que Pedro dijo eso? Oye, pero son palabras de Dios. Dios está diciendo que todos, tú estás sobre la palabra de Dios. Y Pedro quedó avergonzado porque él también lo negó. Y lo negó 3 veces antes que el gallo cantara 2. Que vamos a quedar avergonzados. ¿Por qué? Cuando vamos contra la palabra de Dios. Si Dios dijo que nuestro año terminaría con grandes alegrías, si yo me rindo al único Dios verdadero, a Jesucristo, y dejo que Él me limpie las manchas, la Biblia dice eso, entonces así será y terminaré mi año con alegrías, porque es palabra de Dios. Los hombres te dan la estocada final, pero Dios no. Cuando todo está caído en ti, cuando has fracasado y le has fallado, los hombres te quieren lapidar, como aquellos religiosos decían. Le trajeron la mujer desnuda y le decían: Señor, ya, la piedra. Y Jesús dijo: no. Y era la última hora de esa mujer. Piénsalo, ella en qué estaría en ese momento, su mente. Mis hijos, si tenía hijos, dijo: ¿cómo me recordarán mis hijos? El último recuerdo de mis hijos será ver a su mamá desnuda y acribillada a piedra. ¿Qué tendría ella en su mente? Ya se me acabó la vida, me van a matar. Me sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Y Jesús no piensa como nosotros los hombres. Su momento final, y fue su momento de una nueva vida, Jesús hizo un milagro. Él no piensa como nosotros. Él piensa en bendición, en misericordia, en perdón, en gracia. Él piensa en ayudarnos. Él le dijo a su pueblo Israel: no temas, yo te ayudo. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo y que te sostiene por tu mano derecha. Él piensa diferente a nosotros. Salmo 135:6 dice: el Señor hace todo lo que quiere, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué está afirmándonos el Salmo 135? Está afirmándonos la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere. Tú estás en tu último momento, declara el Salmo 135: Señor, pero si tú quieres. ¿Recuerdas ese hombre que tenía un hijo que se le estaba muriendo, un hijo endemoniado? Señor, si tú quieres. Y el Señor le dijo: ¿cómo que si quiero? Yo sí quiero. Y le hizo un milagro, porque Él es soberano. La soberanía de Dios, mírala ahora en el Nuevo Testamento, Efesios 1:11. En Cristo también fuimos hechos herederos, predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Agustín de Hipona, el gran teólogo del siglo V, dijo en su libro Confesiones, dijo así: quien pasa a vivir su vida con Cristo pasa del temor al amor. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaba la viuda de Sarepta? Llenos de temor. Aquí se acabó todo, ya Dios no va a hacer nada. Pero dice que la vida con Cristo es dejar el miedo y empezar a vivir por amor. Y comienza a poder cumplir con ese amor lo que en el temor no podía. Mientras sigamos viviendo la vida del mundo, siempre habrán imposibles. Las personas del mundo dicen: no, yo sí, no estoy restringido porque no voy a una iglesia. Mentira, está restringido en todo. En cambio, los que nos rendimos a Jesús, nuestros sueños no tienen límite. Ellos están restringidos a sus posibilidades económicas, ellos están restringidos a su salud. Pero cuando les falla la salud, cuando les falla su economía, el mundo está en esclavitud. Los que estamos en Cristo no tenemos límite. Aunque venga la enfermedad, yo testificaré que Cristo me sanó. Aunque venga la escasez, yo testificaré que Cristo me proveyó. Nosotros que vivimos en el amor de Dios, sí, no tenemos límites ni restricciones.
El mundo vive restringido, nosotros no. El mundo solo es feliz con ciertas condiciones: dinero, comida, sexo, ciertas cosas. Pero el día que le falte eso, el día que pierda la belleza, el día que le llegue la vejez, el día que no tenga salud, ese día el mundo no puede ser feliz. En cambio, nosotros los cristianos es el día de nuestra mayor felicidad, porque veremos un milagro del Rey. Esa es mi mente ahora. Mi mente es la mente de Cristo. Esa es mi mente ahora. Mi peor día se vuelve el mejor día de mi vida. El último principio: cuando todo declina, Dios pide preparativos. Todo estaba declinando. El Señor les siembra la fe a ellos y les dice: ustedes les van a dar de comer. Ellos insisten: no tenemos sino 5 panes, 2 peces. No podemos, no hay más. Y el Señor ahora mira lo que los impulsa a ciertos preparativos. No lo voy a leer más en Lucas 9. Quiero irme a los otros evangelios, cómo registran el milagro. Voy a irme a Mateo 14, 17, 18. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Verso 18. Jesús dijo: tráiganmelos acá. Entonces Lucas no vio esto, pero Mateo sí. Dios se lo reveló a Mateo. ¿Qué? Que para que sucediera el milagro, cuando todo está declinando, lo primero es entregarle a Jesús lo que tenemos. ¿Qué tienes tú? Problemas, tráeselos a Jesús. ¿Qué tienes tú? Fracasos y derrotas, tráeselos a Jesús. Cuando tú estás declinando, lo primero que Él dice es: ven a mí y tráeme algo. Nadie se presentará ante Él con las manos vacías, dice Levítico, Números y Deuteronomio. Darle a Jesús es lo primero. ¿Qué otro preparativo? Segundo preparativo lo vio Juan. Juan capítulo 6 verso 10 dice: hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Lo segundo que nuestro Señor dice es: hagan. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Esto que está en todas las escrituras: como trates a los demás, te tratan a ti. ¿Quieres motivación? Sí, estoy muy desanimado. ¿Por qué no motivas a otros? ¿Qué? ¿Tienes escasez? Sí. ¿Por qué no suples la necesidad de otros y siembras? ¿Qué? Eso es lo que el Señor les dice. Hagan por otros. Primero tráemelo acá, luego hagan por otros, siembren. Porque el que no siembra no cosecha. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6. Todo lo que uno siembre, eso también recogerá. Decía el gran de Bristol, Inglaterra, ¿cómo es que se llama? George Mueller. Decía que cuando no tenía para alimentar a 5,000 huérfanos, y esos huérfanos eran que sus padres murieron en la guerra, quedaron sin padres, no tenía quien los recogiera, quien los cuidara, no pagaban pensión por esos huérfanos, todo era por fe, por donaciones. George Mueller dice: cuando no tengo, es el momento de dar. Wow. ¿Es el momento de qué? Cuando no tienes ánimo, anima a otros. Cuando la relación de pareja está en declive, está declinando, cuando se está acabando, ¿por qué? Porque te trata mal, porque no te atiende. Pues atiende tú, trata bien tú, empieza a sembrarle para que el Señor haga el milagro. ¿Cierto que nos cuesta? Estoy hablando ya del precio. Queremos milagros de gratis. No existe eso. Hay un camino y hay unos preparativos. Trae los ingredientes, trae los preparativos, que yo hago el milagro, dice Dios. Lo primero, darle a Él, y lo segundo, a otros. Hagan con otros lo que quieren recibir ustedes. Estoy enfermo. ¿Y cuántos enfermos estás visitando en este momento? ¿Y por cuántos enfermos te levantas todos los días a orar en la intercesión? No, yo solo estoy concentrado en lo mío, mi milagro. Y el Señor no les dijo: coman ustedes, mis apóstoles, solo consiguieron 5 panes. Pues tocó de a medio. Y primero el mío. Lo primero era repartir.
¿Por cuántos estás orando? ¿Cuántas familias en crisis tú las estás invitando a tu casa a una cena? No, si mi casa está patas arriba, esto es un disparate total, mi hogar. Bueno, abre tu casa para restaurar otros matrimonios. Lo que quieras recibir, dalo. Y por último, lo que Dios le reveló a Marcos, mismo milagro, pero ahora contado por Marcos, capítulo 6, versículo 41. Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, mirando al cielo los bendijo. Esto es supremamente importante. ¿Cuál fue el último preparativo? Recibir la bendición de Dios. Primero, traérselos. Segundo, empezar a hacer por otros. Pero tercero, recibir la bendición de Dios. Lo que está bendito por Él, lo que es bendecido por nuestro Dios, es lo que verá los milagros suyos. Vuelvo a la historia de la viuda. Vas a ver los mismos preparativos en aquella viuda con su hijo que se querían morir de hambre. Reyes capítulo 17 versículo 13 y 14. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa, haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes. ¿Ves los mismos preparativos? Dame a mí primero. Tráemelo. Lo mismo que dijo Jesús, tráigame a mí primero. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Luego hazle a tu hijo, haz por otros. Y verso 14, porque así dice el Señor, el Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y cuando ella hizo eso, la bendición de Dios vino sobre ella. Y lo que se iba a terminar en muerte, terminó en un milagro de Dios. Porque Dios no piensa como yo. Dios es un restaurador. Dios es un hacedor de maravillas. Dios es un sanador. Yo soy derrotista y negativo. Se acabó todo para mí. Dios dice, hasta ahora voy a empezar contigo. Termino con el testimonio de Jessie Lori Brown. ¿Quién es Jessie Lori Brown? Les voy a mostrar en CNN. Dice, un héroe de guerra que era un extraño en su propia tierra. CNN le hizo hace un par de años un homenaje a Jessie Lori Brown. Donde quiera que se movía como aviador, él y su familia siempre encontraban una iglesia cristiana bautista a la que asistir y sacaban fuerzas de las viejas canciones, los cultos animados y el orgullo de la gente en los bancos. Era un cristiano según registra CNN. Y además dice que ¿cuál era su profesión? Era un aviador. ¿Por qué es sorprendente la historia de Jessie Lori Brown? Porque él vivió varios días que declinaban. Él vivió varios momentos de su vida donde todo declinaba. ¿De dónde viene él? Aquí les muestro una fotografía de Mississippi, en los Estados Unidos. Nació en el año 1926 y nació en un hogar de familia negra. Uno de los días que no se borró de la memoria de Jessie Brown es un día de invierno. Como era una familia negra y era una familia de escasos recursos, no tenía tubería en su casa para la calefacción que se usa en esos países. Entonces su papá improvisó una chimenea, porque si no morirían congelados. 1926. Por acercarse demasiado a su hermano mayor, se quemó el rostro, se quemó el cuerpo. ¿Sabes qué decisión tomó su papá? Cuando todo estaba declinando, somos negros, no tenemos dinero. Entonces sus padres, que les enseñaron la fe cristiana, le dijeron: mis hijos van a ir a la escuela, mis hijos van a estudiar y Dios los va a ayudar a salir adelante. De esa tragedia, los padres toman una decisión de enviarlos a estudiar. En el estudio, Jessie Brown
Un día que estaba con su papá, lo llevó a ver una exhibición de aviones y le nació el sueño: voy a ser aviador. Pero no habían aviadores negros en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Qué hizo? Tomó la fe que le enseñó sus padres y le envió una carta a Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, y le expresó su corazón. Un hombre no puede ser juzgado por el color de su piel. Este país fue fundado sobre el temor de Dios y la Biblia. ¿Por qué no me dan la oportunidad? Y le abrieron las puertas en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aquí voy a mostrarles un momento más de las crisis que tuvo Jesse Brown. Esta fue una de sus oraciones frente al sueño de ser piloto. Mientras entrenaba, oró: Señor Dios, voy a volar como un pájaro, como una cometa. Declaró abiertamente: confío en Dios y entrego mi causa y yo mismo a su cuidado. Esta oración la hizo cuando en la academia de los Estados Unidos lo dejaron durmiendo solo. Entró ese alojamiento, lo dejaron a él solo porque los blancos no dormían con un negro. Cuando le decían que lo iban a matar y no iban a dejar que él piloteara un avión, él dijo: yo volaré como un pájaro, volaré como una cometa. ¿Por qué? Porque encomiendo mi causa a Dios. Él se casó. Mientras estaba haciendo curso para ser piloto, se casó y le escribió esta carta a su esposa, que luego ella reveló y la publicaron. No te desanimes, Ángel, escribió a su esposa. Cree en Dios con todas tus fuerzas y sé que las cosas saldrán bien. Lo necesitamos ahora como nunca. Ten fe conmigo, cariño. Esta historia pareciera que fuera la historia de un hombre que ha vivido mucho tiempo, pero quiero contarles que Jesse Brown lo enviaron, finalmente fue un piloto, y las fotos que acaban de ver, fue finalmente nombrado como piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo enviaron a la Segunda Guerra Mundial, la guerra con Corea. Se ganó 2 medallas de los Estados Unidos por ser el mejor piloto, el mejor combatiente. Pero él solo tenía 24 años. 24 años cuando lo derribaron y se acabó su vida. Pero su legado y su historia me sorprendió, porque en este mes, justo en este mes de noviembre, se está estrenando una película en honor a Jesse Lori Brown. Y aquí les traigo el tráiler de la película. The commanding officer called you one of the best pilots he's ever seen. It must be hard being the naval aviator. It's the toughest job there is. Did you ever think that you'd be in a squadron with a colored aviator? show off. That was pretty good. It's good. Devotion. Qué historia tan hermosa. Yo me veo ahí. Cuando todo está declinando, es momento de ver un milagro de Dios. ¿Qué vas a hacer con el mensaje que Dios justo hoy te trajo a escuchar? ¿Qué vas a hacer con tu historia? ¿Estás como Jesse Brown? Así seas un joven de 24 años. Mira eso. Qué honor tan grande. No importa tu edad. Cuando Dios me llamó a mí a sus caminos, yo tenía 20 años. Y cuando me llamó a pastorear, yo tenía 24 años. ¿Y qué pasa con que seamos jóvenes o seamos ancianos? ¿Qué pasa? Dios no piensa como yo. Dios todo lo puede. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar, Misión Veracruz. porque con Dios todo puede cambiar.